conocer este tema a profundidad, vamos a conocer primero 3 conceptos claves, ¿cierto? Vamos a describir 3 conceptos, vamos a conocer qué es ese concepto de inclusión, que a veces es como con tantas cositas por ahí para entender. Vamos a ver qué respalda esta palabra inclusión que tiene tanto peso. Vamos a conocer un poco de las tareas o el rol que tiene la familia, el docente, y más adelante vamos a ver cómo esta inclusión no solamente se da o se garantiza al estar en un colegio, no, cómo esa inclusión hay que todos los días, como una plántica, irla cosechando para alcanzar un fruto, que sería como las metas que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a darle paso a nuestro tema. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que comprender 3 palabras claves, ¿cierto? Estas palabras claves, entonces, son diversidad, equidad y participación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de diversidad, estamos haciendo alusión a que todos somos diferentes, todos somos diversos, cada uno tiene sus características propias y su singularidad, ¿cierto? Cuando hablamos de equidad, es que a cada uno le vamos a dar lo que necesita para poder alcanzar sus objetivos. Buenas tardes, doña Paula, ¿cómo está? Bueno, y cuando hablamos de participación, quizás es una de las palabras más importantes, porque la participación es eso que me permite interactuar en la sociedad, ¿cierto? Que reconoce mis intereses, que reconoce mis derechos y que me demuestra que puedo estar en conjunto con otro, ¿cierto? Por eso es tan importante que cuando se dé el proceso de inclusión no solamente se dé como el ingreso a una institución y se quede ahí, sino que ese ingreso a la institución tenga unos frutos, ¿cierto? Que no sea frustrante, no, sino que por el contrario se haga parte activa de ese lugar en el cual nos encontramos. Cuando hablamos de inclusión, hablamos que su objetivo más próximo es promover un desarrollo, un aprendizaje y una participación. Eso es lo que vamos a tener como referencia cuando hablemos de la palabra inclusión como tal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de inclusión como tal, hacemos referencia a que se respete el derecho que se tiene a la educación, ¿cierto? Hacer valer ese derecho que tenemos a la educación, respetar la diferencia. Bueno, vamos a hacer que se respete la diferencia de cada niño, joven. Vamos a ejecutar acciones para que las barreras existentes disminuyan, ¿cierto? Esas barreras se eliminen y permitan un aprendizaje satisfactorio. ¿Para qué? ¿Para qué se van a eliminar esas barreras? Para promover un aprendizaje y una participación activa en lo que será la escuela como tal. Bueno, ahora muchos dirán, ¿cómo así que las barreras? ¿Cómo así que las dificultades? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de inclusión, ¿qué tratamos? De que se disminuyan o se eliminen unas barreras que hay, ¿cierto? Hay unas barreras que se dan a nivel de lo que es el currículo, otras que se dan a nivel como de la infraestructura, ¿cierto? Y todo eso vamos a entrarlo a adaptar, ¿para qué? Para disminuir esas barreras y hacer que el aprendizaje se eleve, ¿cierto? Bueno, avanzando en este tema, hay unas leyes, unos decretos que respaldan lo que es la inclusión en nuestro país. Se las voy a nombrar una a una, pero más adelante, cuando tengamos la oportunidad, vamos a discutir sobre la ley 1618 y el decreto 1421, que es en realidad los dos últimos como que nos dan más fuerza, que nos dan más sustento
de luchar por lo que es el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Para empezar, entonces tenemos lo que es la Constitución Política de Colombia. Tenemos lo que es la Constitución Política de Colombia en su derecho a la educación. Tenemos la Ley General de Educación de 1994, que promueve el respeto por la singularidad de los sujetos y en los contextos. Tenemos además el Decreto 2082 de 1996, que reglamenta la atención educativa para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Tenemos la Ley 1098 del 2006, tenemos el Decreto 366 del 2009, por el cual se reglamenta la organización del apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad o capacidades excepcionales en el marco de lo que es la educación inclusiva. De igual manera tenemos el 1290 del 2009, que reglamenta la evaluación de los aprendizajes. Y tenemos la Ley 1346 del 2009, que es en la que se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Ya más adentrándonos más en el tema, tenemos la Ley 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el ejercicio y el derecho de la educación de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y el más actual, que es como el que más tela para cortar tiene, que es el Decreto 1421 del 2017, por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva y atención a la población con discapacidad. En este Decreto 1421 es donde podemos empezar a ver lo que son los ajustes razonables, ¿cierto? Profe, ¿por qué mi hijo no tiene un PIAR o por qué no tiene... ¿Cómo así que los ajustes razonables, cierto? Entonces, este tema lo vamos a dejar ahí en el tintero para cuando tengamos la oportunidad de volvernos a ver, trabajar más a fondo en comprender ese decreto, ¿cierto? Cómo ustedes como padres se pueden asesorar si mi hijo tiene un PIAR o si se le hacen unos ajustes razonables, ¿cierto? Cómo darme cuenta y qué le aporta eso al proceso de mi hijo, ¿cierto? Entonces, bueno, avanzando en este proceso, como les mencioné al inicio, la tarea de ingresar al colegio, ¿cierto? De como padres decirnos, bueno, ¿será que mi hijo es apto para un colegio? ¿Qué se requiere para que inicie su proceso escolar? Eso es una tarea, ¿cierto? Es una tarea y es un reto para todos. ¿Por qué para todos? Para el docente va a ser siempre un reto porque se va a tener que dar a la tarea de conocer a ese niño que llegó, ¿cierto? Sus capacidades, sus talentos, sus habilidades, qué es eso que no le gusta, qué es eso que lo frustra, qué es eso con lo que no va, ¿cierto? Entonces se va a tener que dar el trabajo de conocerlo. Para los padres también será una tarea muy ardua porque, bueno, va a ser el momento en el que va a tener que compartir con ese docente lo que conoce de su hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo altera? ¿Cómo se regula? ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Y estar muy informado de cómo es el paso a paso de su proceso educativo. Entonces, el proceso de escolarización es un camino que se debe transitar en equipo, el cual inicia en el hogar y con el acompañamiento terapéutico necesario para desarrollar habilidades previas que ayudarán a nuestros niños a disminuir los niveles de ansiedad y frustración al momento de hacer parte de las aulas de clase. ¿Por qué hablamos acá de unas habilidades previas? Porque el proceso de inclusión no se da desde el momento en el que yo decido matricular a mi hijo. O sea, en ese momento, listo, es como un paso. Es un paso que vamos a dar para que él sea parte de un sistema, ¿cierto? Pero para que el ingreso a ese sistema no esté lleno de ansiedad y de frustración para el niño y la familia,
debemos haber cultivado unas habilidades previas, ¿cierto? Entonces más adelante vamos a tener esas habilidades previas ahí. Listo, vamos a ir pensando cuáles serán esas habilidades previas. Vamos a hablar del rol de la familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el proceso educativo es algo que se transita en equipo, independientemente de la población que sea o en el momento, pues en la edad que se encuentre el niño. Debe ser un proceso netamente en equipo, en el que la familia tiene un papel supremamente importante porque es el lugar donde los niños socializan, los niños adquieren conductas, adquieren normas de vida, adquieren valores, socializan, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa familia ahí como ese primer vínculo, ese primer acercamiento a lo que serían unas habilidades previas para la inclusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el papel de la familia? Primero, la familia debe conocer las leyes, los decretos que amparan lo que es el derecho a la educación de sus hijos, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener el fundamento de luchar por ese derecho, de saber qué oportunidades tiene su hijo y cómo puedo hacer que esos derechos se tengan en cuenta y se respeten. Por otra parte, hay que estar muy atentos del proceso del niño, ¿cierto? Cómo va en su día a día, cómo va en su desarrollo, ¿cierto? En su desempeño, en qué puedo apoyar en casa el proceso. También desde el hogar debemos sensibilizar a la familia sobre las actitudes y los valores, ¿cierto? Tener en cuenta la diferencia. Podemos ser parte de una misma familia, pero todos en esa familia somos diferentes, ¿cierto? Yo soy bueno para algo, tú eres bueno para algo y él es bueno para otra cosa. Vamos a lo que habíamos visto en escuelas anteriores, que es respetar el ritmo y el estilo de aprendizaje de nuestros niños, ¿cierto? Porque recordemos que tenemos muchas entradas de información, pero no todos aprendemos igual. Tenemos que nuestros niños aprenden mejor con ayudas visuales, ¿cierto? Pero van a haber otros que es aporte visual más del movimiento y no está mal, porque estamos respetando un ritmo y un estilo. Algo súper importante, no hacer comparaciones, ¿cierto? Es que mi vecino va más adelante, es que un niño que también tiene autismo y comparte el curso va más adelante, o adquirió más rápido el aprendizaje de la lectura, o aprendió a escribir más rápido. Por acá nos dice doña Tatiana, los niños a veces son víctimas de rechazo, por más que se les dice a los docentes de las instituciones supuestamente incluyentes que aprende de una manera diferente. En mi caso no he notado la inclusión, más bien he sentido que mi hijo es excluido. Ese es un tema súper importante, ¿cierto? Porque ahí entraríamos también a abordar un poco las conceptualizaciones que tienen los docentes, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver cuál es ese rol que ellos deben de tener y debe tener un colegio para que sea realmente inclusivo. O sea, cuáles son esos aspectos que deben estar ahí presentes, ¿cierto? Pero es muy importante respetar lo que es los estilos, ¿cierto? Porque, bueno, el proceso de inclusión lo empezamos con lo que llamamos el TUA. ¿Y qué es lo que trata él, cierto? De darle a los estudiantes la información de diversas formas. Por acá dice doña Alejandra Betancourt, priorizar el hecho de que por el solo hecho de estar ahí, socializar, es una ganancia increíble y que por más actitudes que les queramos inculcar, solo lo harán ellos en ese entorno. Bueno, a eso voy cuando al principio hablamos de participación, ¿cierto?
no es solamente, o sea, el hecho de que nuestros niños aparezcan en un sistema matriculados y vayan a un colegio es una oportunidad, ¿cierto? Muchas veces puede ser simplemente para socializar, pero la idea, ¿cuál es? Derribar las barreras para que ellos aprendan, ¿cierto? Adquieran un aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar, no hacer comparaciones en clase, tener expectativas claras. Eso es fundamental, ¿cierto? No ir nosotros 1 kilómetro adelante y el niño 2 kilómetros atrás, ¿cierto? Porque eso, ¿qué va a hacer? Que nos frustremos. Nosotros por tener unas expectativas demasiado elevadas y los niños porque no le dan la talla a lo que los papás están imaginando. Disposición para conocer, actuar y transformar la realidad de nuestro hijo, ¿cierto? Muchas veces somos, pero es que no avanza en un contenido, pero es que no tenemos resultados, ¿cierto? Entonces, ahí llega ese momento en el que tanto la familia como el docente deben hacer un equipo, ¿cierto? Y unirse, trabajar en un propósito en común para alcanzar lo que sería una meta. Ahora sí, ese es el papel de la familia, ¿cierto? Aparte de inculcar valores, normas, hábitos, ¿cierto? Es apoderarse. Es una invitación también a que como padres de familia nos empoderemos del proceso educativo de nuestro hijo, ¿cierto? Y lo que se aprende en el colegio, potenciarlo en el hogar y trabajar en conjunto. ¿Que hay barreras? Sí, hay barreras. ¿Que hay días malos? Hay días malos. ¿Que hay días en los que la palabra inclusión como que no nos convence, como que decimos no, es solamente una palabra? Pero la apuesta es luchar por un proceso no solamente de una matrícula y de un estar, sino simplemente como de, bueno, trabajemos en esto, hagamos que esto funcione. Listo, entonces, avanzando en este tema, vamos a hablar un poquito sobre el rol del docente, que es como también lo que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hay ese profesor? ¿Por qué es así? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del rol del docente, debemos tener muy en claro que para que se dé esta tarea, ¿qué necesitamos? De parte y parte, siempre vamos a necesitar paciencia, positivismo, creatividad, flexibilidad y empatía, ¿cierto? Por parte de ese docente y de nosotros como padres o como terapeutas. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del docente? Primero que todo, conocer a ese niño, darse como el trabajo, darse la oportunidad de conocerlo y de saber que lo que hoy te puede funcionar con él, mañana puede ser que no te funcione, ¿cierto? Pero hay que estarnos renovando. Pueden establecer lazos de empatía, ponerse en los pantalones de ese niño, cómo se sentiría, cómo actuaría, ¿cierto? Que es lo que muchas veces nos falta, un poco de empatía. Identificar potencialidades, necesidades, capacidades y talentos, ¿cierto? Independientemente de que nuestro hijo tenga autismo, no tenga autismo, tenga TDAH, no tenga TDAH. Como docentes siempre es importante darnos el permiso, darnos el derecho de reconocer quiénes son y qué necesitan. Por otra parte tenemos lo que son las adaptaciones curriculares, ¿cierto? Que ahí estaríamos hablando de ese término de equidad, darle a cada uno lo que necesita, lo que requiere. Entonces ahí hablamos de esos ajustes. Entonces si son 20 contenidos, ¿cierto? De esos contenidos, el docente escogerá los más importantes para que el niño los alcance, ¿cierto? Y le dará las estrategias y las herramientas para que los alcance de manera exitosa. Nuevamente estamos con el respeto, ¿cierto? El respeto a la diferencia.
¿cómo se va a ver este respeto a la diferencia? Teniendo en cuenta que todos tienen unos ritmos, unas capacidades y unas peculiaridades. Y más que todo, en nuestros niños con autismo, ¿cierto? Todos funcionan totalmente diferente y lo que hoy te sirve, mañana puede ser que no te sirva. Entonces, darnos esa oportunidad de descubrirlos día a día. Ayudar a los estudiantes al ajuste y al cambio de actividad. Esto es muy, muy, muy necesario, ¿cierto? Entonces, marcar el inicio, marcar el final, marcar el cambio de actividad. ¿Para qué? Para no crear roces en el proceso. Ahora vamos a entrar a un tema que muchos, o sea, es como una pregunta que siempre tenemos acá, ¿cierto? Y es, ¿qué factores debo considerar antes de decir, profe, yo cómo sé que mi niño puede entrar a una institución educativa o a una educación formal? ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de esto según Ángel River, que es un autor muy importante que nos cuenta un poquito sobre el autismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta primero que todo? La capacidad intelectual del niño, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la capacidad intelectual del niño, cómo es su comunicación, ¿cierto? Cómo es su nivel lingüístico, si él puede hacer que los demás lo entiendan, si se hace comprender, si busca la manera de obtener lo que quiere. Eso súper importante, ¿cierto? Entonces tenemos capacidad intelectual, lenguaje, ¿cierto? Vamos a hablar ahí de que mi hijo es capaz de mostrarle al profe que quiere o va a señalar que quiere, ¿cierto? Vamos a tener, en cuanto a la comunicación, no solamente una comunicación verbal, sino si él se hace entender, sea señalando, sea buscando, sea dibujando, sea con pictogramas, ¿cierto? Que tenga una comunicación. Otro punto muy importante son las conductas, ¿cierto? Entonces, hablamos de la conducta, o sea, el grado de control de las alteraciones de la conducta, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta si se agrede el mismo, agrede a los compañeros, agrede a alguien más, ¿cierto? ¿En qué momento se da esa pérdida de control? ¿Ante qué se da? Porque recordemos que las instituciones tienen muchos estímulos, muchos estímulos. Entonces, esa parte es súper importante. Entonces, llevamos 3 aspectos que debemos considerar antes de decir, profe, ¿será que mi hijo puede asistir a una educación formal? Entonces, capacidad intelectual, nivel comunicativo, el grado y el control de las alteraciones de la conducta, ¿cierto? Si está en un proceso terapéutico para disminuir esas conductas que manifiestan. Otro aspecto es el grado de inflexibilidad cognitiva y el comportamental, que están ligados, y su nivel de desarrollo social. Bueno, ya hablamos del rol del papá o de la familia, del rol del docente, de esos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de decir, profe, ¿cómo hago? Mi hijo está preparado, ¿cierto? Ya hablamos de ese tema, entonces, bueno, ahora vamos a hablar, porque muchas veces preguntan, profe, ¿y tú sabes de un colegio que me sirva, en el que lo pueda inscribir, que sea un proceso de inclusión exitoso? Cuando nosotros nos preguntan por colegios, yo opto por hacerles la comparación con un restaurante, ¿cierto? Muchas veces vamos a un restaurante y nos gusta la comida, ¿cierto? Y salimos y decimos, no, ese restaurante es espectacular, la comida es súper rica, los precios son asequibles, ¿cierto? Y decimos maravillas del restaurante, ¿cierto?
Pero resulta que tú vas y no te gusta. Y sales diciendo, no, perdí mi plata, súper maluco, no lleno mis expectativas. Entonces, lo mismo pasa con los colegios. No tenemos como una fórmula mágica de decir, este colegio es el mejor. No. Por eso, ¿qué le recomendamos? Buscar un colegio que sea accesible, ¿cierto? Que sea accesible, que trabaje con niños, con población con discapacidad. Lo ideal sería que no tuviera un gran número de estudiantes, que fuera un lugar pequeño, ¿cierto? Pero independientemente si el colegio es grande, si tiene muchos niños, debe haber, o sea, si en ese colegio hay alguien, un profesor, y en general todos deberían tenerlo, esa dedicación y esa empatía por conocer y trabajar por respetar lo que es la diferencia y hacer valer lo que es el derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, desde que tengamos un profe comprometido, desde que tengamos un profe con empatía, con creatividad, con flexibilidad, con amor a lo que hace, con vocación, ese va a ser un lugar en el cual nuestro hijo va a poder tener un camino, ¿cierto? ¿Va a tener días grises? Sí, pero va a ser una oportunidad para ser parte de algo. Listo, no simplemente entro y se quedó ahí sentado, no, sino que necesitamos que esa inclusión se vea reflejada en que ellos tengan una participación y se le brinden las cosas que ellos necesitan. Listo, entonces vamos a dejar esa parte ahí y vamos a ver cuáles son esas tareas previas de las que hablamos al inicio. ¿Cierto? Vamos a hablar de esas habilidades previas para que el proceso no sea tan frustrante. Entonces, en las habilidades previas tenemos conocer gustos, intereses de nuestros hijos, reconocer qué lo altera, qué no le gusta y cuáles son esas estrategias que nos van a ayudar a retornar a la calma, ¿cierto? Una vez nosotros nos demos la oportunidad de conocer qué es eso que regula a nuestros hijos, vamos a tener mucho camino ya abonado. Luego tenemos que hay que trabajar todo aquello que son dispositivos básicos, que anteriormente también lo mencionamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Contacto visual. Listo. Permanecer sentados. Profe, ¿cómo así que contacto visual? Sí. Porque tú, ¿cómo te vas a dar cuenta? O sea, el niño va a entrar a una institución, ¿cierto? Pero el niño no es capaz de mantenerse sentado por más de 5 minutos. El niño no mira cuando le hablan. El niño constantemente está emitiendo sonidos, está haciendo movimientos, ¿cierto? ¿Qué va a hacer eso? Que ese proceso genere en el niño ansiedad y frustración. ¿Por qué? Porque va a tener alguien encima que le va a estar diciendo, quédate sentado, siéntate, mírame. Y aparte de eso va a tener demasiado ruido, demasiada estimulación visual, demasiada estimulación kinestésica a su alrededor, ¿cierto? Entonces, hay cositas que hay que ir trabajando desde que son pequeños para que ese proceso de inclusión sea exitoso. Entonces, contacto visual, permanecer sentado, cuerpo tranquilo, ¿cierto? Que son en cositas que insistimos mucho, pero son necesarias para que ese ingreso a una institución tenga esos frutos que tanto deseamos, ¿cierto? Enseñarles estrategias de autorregulación. Puede ser conteo, puede ser un conteo hacia atrás y hacia adelante, puede ser en respiración, ¿cierto? Cositas que a ellos los ayuden a autorregularse. Algo también muy importante es pedir ayuda, ¿cierto? Necesito, dame, súper importante porque
Al momento de ingresar a una institución, ya no van a poder ir con un tutor o no van a poder ir con el papá o con la mamá. Entonces es súper importante desde pequeños enseñarles a pedir ayuda cuando lo necesitan, a ser independientes en cuestiones de ir al baño, ¿cierto? De tomar la lonchera. Son cosas que podemos trabajar desde el hogar para crear en ellos actividad, hacer que ellos en el colegio sean independientes en cosas básicas, pero que sepan defenderse en el entorno que los está rodeando en ese momento. Porque bueno, acá viene algo muy importante. Muchas veces somos, profe, pero es que todo lo bota, no llega a la casa con nada. ¿Cómo hago para que él adquiera ese hábito, cierto? Un hábito que también tenemos que ir desarrollando en nuestro hogar desde pequeño, ¿cierto? Que sea consciente de las cosas que tiene a cargo de él, ¿cierto? De las rutinas, del paso a paso de las cosas. Entonces, estas son las habilidades previas para fomentar ese aprendizaje o esa experiencia, ¿cierto? Y ya para terminar, hay una parte que la nombraremos como ayúdame con, ¿cierto? Entonces, ayúdame a recordar que debo mirar, ayúdame a estar sentado, ¿cierto? No una hora de inmediato, pero sí tener un proceso progresivo de, bueno, vamos a estar sentados mientras comemos o mientras vemos una caricatura, ¿cierto? 5 o 10 minutos para que esto vaya incrementando. Tener un control de las estimulaciones, ¿cierto? Manos tranquilas, recuerda, estamos tranquilos. Brindarle las instrucciones con palabras claves, ¿cierto? Dame, trae, no utilizar demasiadas palabras. Brindarles apoyos visuales cuando sean necesarios. Manejar un lenguaje positivo, ¿cierto? No a toda hora estar como desde el grito, desde el chantaje, no. Manejar un lenguaje positivo y motivarlo. Como hemos hablado en todas las escuelas y puede ser repetitivo, pero ¿qué es lo más importante? La motivación, ¿cierto? Ser yo capaz de reconocer que mi hijo es capaz y dárselo a entender a él, ¿cierto? Darle a entender a ellos que son capaces, que lo pueden lograr. ¿Y cómo lo van a lograr? Con nuestro apoyo, ¿cierto? Un apoyo de la familia, un apoyo terapéutico y salir adelante. Y por último, reforzarlo, ¿cierto? Todos en algún momento necesitamos un refuerzo, ¿cierto? Pequeños pues tenemos refuerzos sociales, de cariño, de afecto, tenemos un refuerzo que sea un dulce, un juguete que nos gusta. Y de grandes no cambia, porque a veces necesitamos una motivación, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación al momento de trabajar? Un sueldo, ¿cierto? Algo monetario. O en algunos momentos necesitamos también motivarnos dándonos algo que en realidad queremos. Y eso que nos impulsa a continuar con nuestras metas. Entonces, recordemos 3 cositas importantes, ¿cierto? La inclusión no es solamente estar matriculado en una institución, sino es ser parte activa de ese lugar, ¿cierto? Que me den a mí lo que yo necesito para alcanzar unos objetivos, ¿cierto? Estar muy presentes en el proceso educativo de nuestros hijos, brindarles siempre un apoyo y una motivación y cultivar lo que será en un futuro una experiencia escolar, ¿cierto? Entonces empecemos desde pequeños a enseñar normas, valores, a conocer a nuestros hijos, qué los altera, qué los regula, qué puedo hacer para que alcancen unas metas, ¿cierto? Acompañémoslo en ese camino y tratemos de eliminar tanto las barreras sociales, las actitudinales, para alcanzar lo que todos deseamos. Listo, entonces me encantó que estuvieran conectados. Sé que quedan muchas preguntitas en el tintero, sé que es un tema
del cual se puede hablar mucho. Esperemos que en otra oportunidad podamos hablar más de lo que es el decreto 1421 y tengamos más idea. Muchísimas gracias por conectarse, que estén súper bien.